Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar tu animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. Sean bienvenidos amigos de Radio ACM, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de nuestras instalaciones aquí en García Diego. Bienvenidos a Cinestética en su nuevo horario, ya de 4 de la tarde a 5 de la tarde, todos los lunes. Y bueno, pues les doy la bienvenida, como siempre, nos acompañan en la mesa César Uriarte. César. Hola Lalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mario Viveros. Nos levantan temprano, César, ¿no? Sí. Somos nocturnos, pero bueno, pues ya Dado que Lalo ya toma sus decisiones así. Ya uno no puede ni comer, ¿no? No, ya no deja uno. Si en algún momento nos dejan de escuchar es porque pues como no hemos comido, pues nos desmayamos, pero seguro Lalo sí, porque él comió muy bien, él es muy bueno comiendo. Sí, come bien, ¿no? Sí. Bueno, uno que se nutre, correcto. Bien. Bien, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos, un programa sobre, es que no sé incluso cómo titularlo, pero... Al programa, sí, es un programa. Al tema del programa. Al tema del programa. Bienvenidos, se llama Cinestética. Al tema del programa, ¿no? Pero como... El programa fundamentalmente hoy vamos a hablar sobre el movimiento... El ejército... Sí. El por favor. AIRA. El IRA. El Irish Revolution Army, el Ejército de Revolución Irlandés. Se ha retratado a través del cine, porque hay varias películas, muchas de ellas bastante interesantes, que han tocado el tema, y el día de hoy nos vamos a centrar un poco en eso, y como pretexto para hablar también de cómo el cine ha abordado ciertos movimientos sociales. Así es, que siempre uno tiene, y de aquí quiero empezar, como que esta idea de que el cine que retrata movimientos sociales regularmente tiene que ser un cine pues independiente, no alejado de la industria, pero no siempre es el caso, ¿no? Y sucede también con el tema del movimiento irlandés, ¿no? Que también en la industria se ha insertado este tipo de temas. Sí, en el caso, yo traía por ahí 4 películas un poco más frescas, pero hay una de ellas en lo particular que se llama El nombre del padre, es como la más conocida, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, porque aparte, es una película británica, pero con una fuerte inversión de Hollywood. Y tiene además un soundtrack impresionante, que fue una de las cosas que más Trevor ayudó Jones, a vender, Bob Dylan. Y los Kings, Jimi Hendrix por ahí. Muchísimas películas, ¿no? Es decir, muchos DVDs. Claro, y con un actor que iba en un ascenso meteórico, que era Daniel Day-Lewis, ¿no? Daniel Day-Lewis, que era después su segunda o tercera película, venía de hacer con el mismo director, que es Jim Sheridan, un director británico muy de la escuela tradicional, muy amigo de Ken Loach, muy amigo de Mike Leigh, un poco de, digamos, es el hollywoodense de ese grupo. Y venía de hacer Mi pie izquierdo, Daniel Day-Lewis, exacto, con el mismo director. Mi pie izquierdo, sí, de hecho por eso está medio chueco. Si pensaban que me había dado polio, no, camino chueco porque Daniel Day-Lewis. No, curiosamente ahora hace zapatos, ¿no? Irónicamente. Claro, César Uriarte anda bateando por la izquierda. No, nunca bateo por la izquierda. En un pueblito italiano, ¿no? En un pueblito italiano se recluye, ya dejó de actuar varios años hasta ya nos contaste esa historia, profesor, gracias. Ok, perdón, ya. Se parece a Jaimita el Cartero. Exacto. Ya no les vuelvo a contar nada. No es cierto, a ver, están callado. Cuéntanos de nuevo, por favor, la historia de cómo fue que regresó al cine. Scorsese lo fue a buscar y ya, se acabó la historia. No, pero la cuenta es muy bonita cuando le tocó la puerta. No es tan conmovedora como la de cuando Javier Robles decidió volver a dirigir. Ay, esa sí que es conmovedora, pero... Para los que vimos las películas. Pero bueno, yo creo que un punto importante, que es una película un tanto más reciente, no vamos en orden cronológico, es una película de Paul Greengrass, este cineasta escocés, radicado en Londres, que ha hecho mucho de este cine que ha sido muy importante en los últimos, ¿qué será? 10, 12 años. Sí. Esta película, un poco más, es del 2002, se llama Sunday Bloody Sunday, como Bloody la Sunday. canción de YouTube. Bueno, que en realidad, es una fecha histórica para el movimiento. Así se le denominó ese día. Y la película está, basada en lo que sucedió ese domingo, ¿no? Que fue un domingo trágico. Sí, es todo este gran movimiento, uno de los elementos fundamentales
que hay que decir es que no todo el mundo se radicalizó en el movimiento irlandés, entonces hay un movimiento social pacifista. Que es justo los que estaban en esta Exactamente, marcha, ¿no? que son los que acuden a esta marcha para pedir la independencia de Irlanda del Norte. Y pues que son reprimidos de una manera brutal por el ejército británico. Por el ejército británico, exactamente. ¿No? Entonces, justo de ahí viene la película. Es una película a modo de crónica, es una película de ficción, a modo de crónica que va contando desde la organización cronológico de la organización de la propia marcha hasta el punto climático es cuando llega el ejército y empieza a disparar, y los residuos de lo mismo. Greengrass ha hecho mucha historia así, hizo por ahí una película que el hecho no sé si realmente sucedió también, que fue el de vuelo 93, este avión que supuestamente iba a chocar con, no recuerdo si era la Casa Blanca o el Pentágono, el 11 de septiembre del 2001. Sí, el Pentágono. Él también lo retrató, y algo muy interesante en el cine de este señor es que tiene una estética muy, muy interesante. Busca siempre el hiperrealismo, una cámara al hombro que tiene unos movimientos impresionantes. En esta película en lo particular tiene una postura como si fuera un reportero de guerra, como si fuera alguien que estuvo en medio de esta balacera. Evidentemente es ficción, ¿no? Evidentemente bien trabajado, bien cuidado, pero es un proceso muy, muy interesante que de alguna manera nos permite saltar a una película que tiene, pues sí, la mencionábamos hace rato, ¿no? La de Daniel Day-Lewis, que sí tiene mucho más foco ante la industria, que fue una película nominada a los Oscars, si mal no recuerdo. Este actor que luego se volvió en uno de los íconos de la actuación mundial, que es Daniel Day-Lewis, que es En el nombre del padre, que es una manera de ver este conflicto desde lo más adentro del sistema, es decir, una familia encarcelada, porque es toda una familia, sí. No nada más el hijo y su papá, sino la tía la meten a la cárcel y demás. Les adjudican lo del famoso bombardeo del bar, ¿cómo se llama? Gouliard, tal vez se llamaba, y simplemente porque hay un personaje en discordia que no los quería estos dos chicos recién llegados de Belfast, Irlanda, a Londres. Llegan a una comuna hippie y había un chavo ahí que simplemente no lo quería, al parecer porque le estaban bajando a la novia, o el chico no entendía muy bien las costumbres. Y él habla con la policía y dice que estos dos chicos recién llegados de Irlanda son los culpables de esta bomba. Se viene todo el proceso del juicio, un juicio terriblemente llevado, ¿no? Evidencias falsas, compran declaraciones a base de torturas, ¿no? Los hacen... Que en realidad es uno de los elementos que va, digamos, a caracterizar este tema. O sea, estamos hablando de un país, ¿sí? Que es un país que coloniza a los otros países que están cerquita de ellos. Son islas, son parte de la misma isla, pues esta isla gigantesca. Sí, que va a formar el Gran Reino Unido, el imperio británico, y que estos países, tanto Escocia por un lado como las Irlandas, Gales, van a tener sus movimientos de liberación, pero digamos el más cruento, el más fuerte, el que tuvo como mayor relevancia ha sido el irlandés. Ahorita que terminemos de hablar de En el nombre del padre, quisiera hablar un poco de una serie de Netflix bastante interesante, se llama Rebelión. Son 4 capítulos que va a tocar el tema desde el inicio, ¿no? Desde incluso antes de la formación del partido, digamos, el partido más significativo, el movimiento más significativo de los irlandeses de la liberación desde el lado político, que es el Sinn Féin, pues. Sí, el Sinn Féin, o que significa nosotros mismos, que es como el gran partido político, pero también movimiento social, que va a dar origen a, digamos, a toda esta lucha independentista que después se dividirá entre los radicales y los que optan por el camino, entre comillas, democrático, ¿no? Y esta serie de Netflix está basada, Rebelión, es bastante buena la película, la serie está dividida, digo, en 4 capítulos. Son la historia de 4 chicas, de 3 chicas que de alguna u otra forma van a participar en el movimiento. Es uno de los primeros momentos en los que se rebelan a la invasión británica. A la corona le dicen. Exactamente, a la corona. Y son de los primeros actos de desobediencia civil, ¿no? Ya tomando las armas, tal cual. La serie es interesante, los primeros 3 capítulos son maravillosos. El cuarto ya ronda en lo telenovelesco, porque así está hecha. Pero es interesante, pues,
cómo te va narrando este proceso de transformación de los personajes, ¿no? Que no cobran conciencia de la importancia del movimiento que tienen hasta que están absolutamente metidas, ¿no? Y obviamente pasa por ahí también las concepciones, de moda ideológicas, ¿no? El socialismo. Estamos hablando a principios de los 20. Así es. Entonces, finales de los 19, principios de los 10, principios de los 20. Entonces, hay toda esta confluencia de ideas. Acuérdense que en 17 apenas había sido el famoso Octubre Rojo. Entonces, sí, hay todos estos elementos ahí dando vueltas, que hace que muchos ingleses, incluso de avanzada, se vayan a compartir las luchas de los irlandeses, ¿no? Por la liberación. Que es algo que se retrata en otras de las películas que hablábamos, ¿no? Exactamente. Pues, El viento que agita la cebada. El viento que agita la cebada, que es maravillosa, del maestrísimo Ken Loach. Y una película que es brutal y que me parece muy importante y que hoy hablaremos de ella, que se llama Hunger, que es una película de Steve McQueen, que cuenta la historia de Bobby Sands. Bobby Sands es es un militante de la ERI, ¿no? De la ERI, que es encarcelado en la época más fuerte, digamos, del Margaret Thatcherismo. Sí, de los 80, ¿no? Sí, en los 80. Sí, principios de los 80. Principios de los 80. Y es para mí es la culminación del significado de la metáfora completa, ¿no? Es esta huelga de hambre al interior de la cárcel. Esta huelga de hambre en protesta, pidiendo unas cosas muy básicas, de respeto a derechos humanos, y pues la total indefensión en la que están los presos de la ERA, muy, digamos, respaldados por una sociedad enloquecida en contra del terrorismo, ¿sí? Y por una criminal que estuvo, digamos, a cargo del gobierno británico por muchos años. La Tory, Margaret Thatcher, que muchos años después hará una excelente película y papel. Meryl Streep, ¿no? Meryl Streep, sí. Meryl Streep Es el papel de Margaret Thatcher. La Dama de Hierro, ¿no? La Dama de Hierro. La Dama de Hierro, algo así. Y esta película va a retratar, bueno, la huelga de Bobby Sands, que es uno de los momentos, digamos, de mayor respeto a la dignidad y a la palabra, ¿no? Bobby Sands dijo respetar, claro. No, y que lo hizo. O sea, es un cuate que dijo, bueno, yo si no cumplen esto me pongo en huelga de hambre y hasta sus últimas consecuencias. Y lo hizo. ¿No? Que es lo interesante también de esa película, ¿no? Bueno, yo no he visto la serie, pero tú me apoyarás, ¿no? De todas las películas que hemos mencionado hasta ahorita, es la más, cinematográficamente hablando, la más sensorial. Es una película que transcurre todo en la cárcel, estamos hablando de Hunger, que es con un diseño sonoro impresionante, un trabajo del sonido increíble, que eso es importante notar, porque el director homónimo del actor Steve McQueen, busca hacerte sentir la asfixia que sentían estos personajes en estas paredes. No, por supuesto que lo logra. Sí, es una película... Una secuencia brutal, aquella secuencia en la que le cortan el cabello, las paredes llenas de excremento, ¿no? Unas secuencias brutales, prácticamente puedes olerlo. Que por ejemplo no tiene nada que ver con la cárcel de Danny Day-Lewis en el No, esta es una cárcel muy, muy, muy fresa, ¿no? Muy fresa, sí. En El nombre del padre es una película más de una familia. Sí, ¿no? que una tragedia familiar. Tienen también ciertos momentos interesantes ahí, yendo a Bob Dylan en la cárcel. Bob Marley y comen LSD en un, ¿cómo se llama? En un rompecabezas. Sí, definitivamente la vida no termina ahí en la cárcel, ¿no? Y en este caso son dos visiones completamente distintas, ambas válidas. Totalmente. Sí. Y necesarias de ver, si no las han visto, importante de ver. Correcto. Vamos a nuestro primer corte musical aquí en Cinestética. Estamos hablando, bueno, pues de este cine de movimientos sociales, hablamos de En el nombre del padre y también pues continuaremos hablando de Hunger, ¿verdad? La película de Steve McQueen. Vamos a este primer corte musical. El maestro Ken Loach. Eso. They seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion.
Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. He thinks he is a flower to be looked at. And when he pulls his frilly nylon panties right up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnation Army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. His world is built round discotheques and parties. This pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the clock, he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Не нужно персонал. Этот корень лечит старость. Hagan algo, por Dios, estos muchachos van a pelear. Porque no todo el cine es Hollywood. Ni ganar festivales. Pero más arriba. Sin estética. Моя снова тайга ходи. Собы лови. Умирай где-то. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar es parte del soundtrack de In the Name of the Father. Son los gloriosos y maravillosos Kings con esta canción de Dedicated Follower of the Fashion, que es una secuencia memorable de la película cuando él regresa a Belfast vestido, antes de que lo agarraran obviamente, vestido justo a la moda, proxeneta setentera, a la moda más característica del londinense, y me volteo mucho, ¿sí? No, que te escuchas bien. Perdón, ahora ya te escuchas mejor. Que ya Lalo y Ernesto no nos dejan concentrar, profesor. Pues, ¿qué pasa? Están ahí platicando en otras cosas. Como van a Pilates, tienen unos lenguajes que ya no les entiendo. Están hablando del Veracruz contra los Tigres. Los Toros Nez y que Mohamed y el Pony. Pues eso fue hace como 20 años, ¿no? No, ya hablan en serio. Entonces, es un soundtrack hecho para vender. Es decir, una película que se concentró mucho en eso. Y al mismo tiempo me acuerdo, hay otra película que toca de manera, tangencial el tema, que es Juego de Lágrimas, de Neil Jordan. The Crying Game. The Crying Game, ¿no? Y Forrest Whitaker. Y en una película extraordinaria, brutal. Así es. Hay y otra. Que toca el tema de una manera tangencial. Y son contemporáneas, me acuerdo que... Sí, prácticamente son del mismo año casi. Sí, las trajeron... No, Juego de Lágrimas vino a una de las muestras de la Cineteca. ¿No? No In the Name of the Father, porque esa fue obviamente una corrida comercial. Sí, era una película muy grande. Sí. Pues exactamente, ¿no? Que fue de esas de verano, ¿no? Sí, claro. Allí hay una tercera, pero bueno, eso es de mi infancia. Este autor, ex agente de la CIA, Tom Clancy, escribió un texto que mi papá es fan, que se llama Juego de Patriotas,
Ah, claro, que hicieron la película con Harrison Ford, ¿no? Sí. Sí. Ahí es donde empieza la leyenda de Jack Ryan. Así es, ¿no? así Pues es. una película de acción donde evidentemente la Ares son malos. Así es. Villanos, ¿no? No solo malos, son antagonistas y son tan malos que van a matar a la familia de un gringo que no tiene nada que ver en su pleito, ¿no? Por la independencia de Irlanda, simplemente pues porque es gringo. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de la independencia de Irlanda? No, Pero a él importa, lo que como... importa es que no quieran matar a la familia de Harrison Ford. Afortunadamente, como él es gringo, entonces como es Rambo. buenísimo para los trompos. Y hay un Rambo especial en cada gringo. Y ¿no? él se hace cargo de los 25 soldados, él solito, Sí, ¿no? por De la ERI, supuesto. porque bueno, él que era analista de textos. Pero bueno, es otro tema. Cerrando con El nombre del padre, yo creo que sí, como bien mencionábamos, es la película que se hace para públicos mayores, pues en un sentido de mayores capacidades de gente. Es una película muy fácil de ver en el sentido de digerir. Es una película con muchos contenidos comerciales. Menos politizada. Mucho menos politizada, porque es una película que habla pues del pase de estafeta de una familia, ¿no? Un padre y un hijo que no tienen básicamente una relación más allá de la obligación de ser padres e hijos, y es justamente en la cárcel donde el hijo aprende todas estas cosas bonitas del padre. Pero sí con un movimiento edulcorado y con Total. una corona británica también muy suavecita, o sea, es decir, el tema político muy por lo tanto. Sí, y bueno, por ahí el inspector, porque creo que no eran detectives, allá son inspectores, que si mal no recuerdo se apellidaba Dixon, que fue quien los enjuicia Eso sí, y no quien me les acuerdo. planta ahí La evidencia. la evidencia falsa y que los tortura y demás. Es malo porque pues es malo, ¿no? Sí, O sea, pero por ejemplo, si ellos realmente hubieran pertenecido al movimiento, serían malos en este caso, ¿no? porque aparece uno que sí estuvo en el movimiento, que es un personaje que entra a la cárcel, y en un momento este personaje que era el que puso las bombas dice a la policía: yo soy el culpable, déjenlos libres, y el sistema, ¿no? La corona decide no hacerlo porque pues van a quedar como unos inútiles y unos imbéciles y bueno, todos los rompimientos de la ley y demás. Y este personaje sí es malito. En una secuencia decide prenderle fuego al pues no sé cómo llamarlo, al líder de los policías al interior de la cárcel, ¿no? Bueno, el jefe de los el custodios. senador, digamos, el jefe de los custodios. Y Daniel Day-Lewis, nuestro personaje, pues va y lo tapa y lo salva, ¿no? Entonces, sí. a partir de eso viene todo este proceso con una abogada y demás. Sin embargo, creo que es una película muy interesante, creo que es una película necesaria de ver, quizás para, si queremos saber un poco más del tema, Lo que te decía, es una para entrarle primera, al tema, ¿no? Tal es vez una un primera poco. película, ¿no? Pues éntranle por Rebellion, mejor, ahí está en Netflix, es gratis. Bueno, La otra también no está en es gratis, Netflix, pero también. ya está en El nombre del padre. El nombre del padre. No la he visto. Sí, apenas ayer En Netflix. andaba Pues. buscando. Ujú. Sí, en Netflix. Y bueno, ya después nos pasamos quizás a uno de mis cineastas favoritos. Que Hunger, es ¿no? Ken Loach. Bueno, podríamos seguir con Hunger. Yo creo que Ken sí. Loach, como bien. Entonces ya eres como este cineasta, ay, ¿cómo se llama? El que tiene el cabello así, Usted fue con él a una premiere, ¿no? Sí, Usted pero tiene una ¿cómo se amiga llama? que es amiga Sí, de él, ¿no? sí. ¿Cómo se llama Michel Franco? Ándale, pero él también es fanático de... No, él no es fanático, él tiene influencias. Él tiene influencias. Él tiene influencias. Sí, la cámara. Usan la cámara. Sí, y la luz, a veces. Bueno, creo que Michelle no. Creo que es mejor ahorrarse eso, pero sí, esa es hay una gran similitud, ¿no? Sí. Usan Bueno, cámara. ya hablemos de cosas serias. Pero en serio. Hay una tradición de cierto cine, digamos, europeo, ¿no? Que viene muy de Costa Gabras, en Grecia, pero que luego Gillo Pontecorvo toma en Italia. También tiene que ver mucho ahí la influencia del neorrealismo italiano. Él es un hijito de ellos. Claro, digamos, con ¿no? toda Sí, esta pléyade de películas que hablaban mucho desde la izquierda, de los anarquistas, de los socialistas y todo esto, ¿no? Lo que quedó de la guerra, ¿no? Sí, o sea, la creencia de la clase obrera Valparaíso, el Compani, nos amábamos tanto, el día la jornada particular, lo que quieran, ¿no? Y el cine inglés que generalmente ha sido un cine muy social. Sí, que ya después entra en la etapa esa que se conoce como el free cinema, ¿no? Sí, Uno exactamente. de los grandes Sí, free líderes, cinema. así Los Ken 60s, Loach, ¿no? Mike Claro. Lee, finales de los 60, Y mira, Porcow. muy representativo del asunto es justamente que hay un hueco en la filmografía de Ken Loach, un hombre que ahora tendrá 70 y tantos años. Pues todo el periodo de Margaret Thatcher. Que es exactamente todo el periodo de Margaret Thatcher, en donde no filma ni una sola película. Hace cosas para televisión, subsistió haciendo cosas para la BBC de oficio, que él mismo dice, ¿no? Que no pudo tener tintes. Y ya después regresa con grandes películas. Por supuesto. Con Y Riff entonces, Raff entre ellas. Riff Raff, que es una de las maravillas, Lluvia de Brillante Piedras. película.
Es que casi todo lo que hace el maestro Ken Loach, casi no nos gusta el Ken Loach aquí en este programa. A mí, siendo muy honesto, no ya se ha hecho para ni un programa de Ken Loach, por ejemplo. Para exorcizarme, salvo la que hizo que en Estados Unidos con Adrian Brody. Ese sí es muy malo. Pan y Rosas, esa es la única, pero de ahí para afuera... Incluso, o sea, Carla Song, que son una maravilla. No, por Dios. Bueno, Lady Bird. Sí, Lady Bird. Que acabas buenísimas. Azotadísimos, sí. Bueno, Hayden Allende es una película que toca ya el tema irlandés, que es un tema muy interesante. Y además lo que es muy interesante de Loach es que Loach es un inglés, sí, pero siempre se pone del lado de la gente... Un abogado británico que estudió en Oxford. Sí, exactamente. O sea, si querían hablar de la corona o de lo que representaría de alguna manera el sistema o la corona británica, él tiene todas las características formales. Sí. Más no de contenido. El señor es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y tiene estas dos películas. Primero, un primer acercamiento, Hayden Allende, decíamos. Sí, y después, es como lo toca de una manera un poco más tangencial. Sí, desde los derechos humanos, una pareja de periodistas norteamericanos que descubren, digamos, estas cosas que hace la corona británica para evitar o para combatir al movimiento irlandés. Y pues que son destruidos por el sistema, que no les permite no nada más sacar a la luz lo que habían descubierto, sino simplemente vivir. Los exactamente, acosan por todos lados. Y después esta película fundamental, muchos años después, en 97 fue Hayden Allende. Perdón, en 2006, no, Hayden Allende... Es antes de 80. Es antes, eso en los 80, sí. Finales de los 80, ya cuando Doña Margaret ya se había alargado. Sí. Ya, exacto. Y ya después esto es 2006 o 2007. Es 2007. Que viene maravilloso título de El viento que agita la cebada. Sí, maravilloso. The Wind That Shakes the Barley. Yo hasta antes que ganó el año pasado con I, Daniel Blake, dije, bueno, la última vez que Cannes premió una película fue cuando ganó Ken Loach. Sí. Y la última, ahora lo vuelvo a decir, solo con un año de distancia, la última vez que Cannes sí premió una película fue cuando volvió a ganar Ken Loach. Pero era Wong Kar-wai el jefe del jurado, ¿no? Y por ahí había una frase maravillosa que Wong Kar-wai decía que él no había tenido el gusto de haber vivido esos años, ¿no? Pero que el hecho de haber visto la película del maestro Ken Loach lo había hecho sentir que conocía a esos personajes. Por supuesto. ¿No? Y esta película inicia con una injusticia feroz, ¿no? Es primero que está un grupo de irlandeses jugando fútbol, sí, mal no recuerdo, están jugando fútbol ahí en un prado en Irlanda, muy tranquilos, van de regreso a sus casas cuando de pronto llega el ejército británico, bueno, la facción irlandesa, facción, ¿no? Sí. Que dependía o que eran aliados del ejército, ¿no? Que es todavía peor, exacto. Y empiezan a atacarlos de una manera terrible, y yo recuerdo una de las cosas más impresionantes de esa película y de ese comienzo es justo cuando al que terminan asesinando a golpes es porque su dialecto, digamos así, su inglés, pues era muy irlandés. Entonces no le entendían. Entonces llegaba así como con los dientes pegados. Sí, recordemos que incluso cuando escuchamos hablar a los irlandeses nos cuesta un poco de trabajo. Bueno, a los escoceses también. Más, ¿no? No, a los de Liverpool, ya para qué te vas más al norte, sí, ¿no? Los del norte, ¿no? Y justo viene el asesinato y el maestro, bueno, se encarga de hacer una secuencia maravillosa donde quien lo encuentra es la mamá. Porque la mamá estaba allí y es un chavo de 17 años, mal no recuerdo. Y nuestro personaje protagónico, que, ay Dios mío, ¿cómo se llama este chavo? Ahorita te digo, acá lo tengo. Es un actor muy, muy, muy famoso. Cillian Murphy. Cillian Murphy, ¿no? Es un personaje que se va a ir a Londres a estudiar medicina. Sí, o sea, él, digamos, no estaba dentro de sus planes pertenecer a estos movimientos, y sin embargo, de alguna manera regresamos a la madre de Trotsky. Es este contexto que te va, digamos, haciendo entrar en razón poco a poco, ¿no? Y con un elemento fundamental como parte de la tragedia humana, y que se repite en cada una de las guerras civiles, ¿no? En donde los hermanos o los padres e hijos se enfrentan de manera fratricida, ¿no? O sea, lo hemos visto en películas maravillosas como, por ejemplo, este documental sobre la Guerra Civil Española, Morir en Madrid, de Frédéric Rousseff. De Rousseff. Francés, y la película maravillosa que te cuenta estas historias terribles de las familias divididas de Guernica, sí, por la Legión Cóndor, pero este asunto de las familias divididas por la ideología, ¿no? O sea, la mitad de la familia republicanos y la mitad de la familia franquistas o fachos. Acá pasa lo mismo. O sea, acá hay una separación de las familias, ¿no? Entre los que apoyan a la corona británica y los que no apoyan a la corona británica y se unen al movimiento de liberación, y entre los que se radicalizan y los que deciden estar ahí simplemente
sin tomar acciones, ¿no? Sí, se metaforiza, ¿no? Lo que pasa al interior de la familia es de alguna manera lo que está pasando de una manera en el contexto social, ¿no? En todo un país buscando una revolución al interior y al exterior. Sí, hay que destacar mucho el papel del guionista, que es Paul el Laverty, que ha sido uno de los mismísimo guionistas. Paul Laverty, que Es de esos dialoguistas que parece que no les escriben diálogos y que parece que los actores improvisan, unos diálogos impresionantes. O sea, a diferencia un poco de En el nombre del padre, que sí es un inglés mucho más universal, todavía nos quedan 15 minutos, entonces tenemos un rato. entonces échate sí, bueno, tírate a la hamaca. Exacto. Tiene como, En el nombre del padre, sí, esta universalidad, pues, como ya bien decíamos, es una película para públicos más masivos. Para públicos amplios, ¿no? Exacto. Y en cambio la de Ken Loach, terminas de ver la película y dices, parece que fui Irlanda un rato, mano, ¿no? Sí, no, parece que sí los conocí, sí. La naturalidad. Ahora hay algo impresionante, perdón por eso que lo interrumpa, hay algo increíble, digo, siempre ha filmado así Ken Loach, pero en esta en lo particular trabaja mucho con los trazos horizontales. Es decir, la cámara filma así, en una búsqueda, entrecomillado, de la objetividad en la ficción, ¿no? Claro. Es decir, yo retrato este momento, se hace uso mucho de los paneos, que es un recurso, ya lo hablamos en el programa Ken Loach, pero es un recurso constante en su cine, en unas más, en otras menos, esta es la que más, y sobre todo algo que a mí me fascina de esa película es el uso del close-up. Hay 8 en toda la película, ¿no? Y uno de ellos es justo el personaje Cillian Murphy cuando ve el contexto, cuando ve las cosas, cuando ve la tragedia, cuando dice, chale, tengo que hacer algo porque si no esto... No importa que yo me vaya, lo que importa es que se haga algo. Exactamente. Ese ¿no? close-up es impresionante Sí, y una cuando dirección de actores impecable. Es esta toma de decisión sobre tu destino próximo, ¿no? Exacto. Nos vamos a... Dos. Es que estamos estrenando programación, estamos estrenando operador, que es Ernesto el día de hoy. Ya corrimos a Lalito. Oye, es el último programa de Lalo, por cierto. Le dimos las gracias a Lalo. La verdad no toleramos que le vaya a la América. Sí, su problema no es su conocimiento fílmico, sino sus gustos deportivos. Sí, meramente que le vaya a la América. O sea, le puede ir a los Patriots, no pasa nada. Pero no, tampoco. No, yo voy a los Patriots, a mí sí me cae Bueno, me cae mejor su esposa. Vamos a tener que suspender este programa. No, trae el rasta. Bueno, ya regresando a Loach. Entonces, es una película que además yo creo que el cine inglés le debía. ¿El cine inglés le debía eso a los irlandeses, por supuesto. ¿No? ¿Y quién mejor que Ken Loach? Sí, pues sí. Tenía que ser Ken Loach para, pues de alguna manera reconocer desde el punto de vista inglés, ¿sí? Pues que la lucha por lo menos era legítima. Totalmente. ¿No? Que eso es algo que es muy importante. Obviamente es una película basada, digamos, es de época, está en los 19, 20, 21, 22, que son acaba en los 30. Exactamente. ¿no? Es una película que trae larga. 12, 13 años. Exactamente. Correcto. Bien, vamos a ir a nuestro siguiente corte musical. Estamos aquí en Cinestética, en Radio ACM. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes vamos a decirlo así, nuestra nueva programación, nuestro primer día en lunes, que estamos transmitiendo en Radio UACM, Construyendo Voces.
All those moments will be lost in time. Like tears. Por el puro placer de hablar de cine, Cinestética, cine para todos, en la UACM. Oye, ¿cuántas copas llevo? 5. Ah, caray. Yo nomás 4 aguanto, ya estoy sobregirado. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Cinestética. Recuerden que, bueno, pues es hoy lunes 20 de febrero, pues comenzamos con nuestra nueva barra programática y, bueno, pues todavía tenemos un poquito más de programa. Bien, continuamos, estamos con César Uriarte y con Mario Viveros. Desafortunadamente, como toda película que se precia de sí misma, tiene que ser congruente con lo que está planteando. Exacto. Y pues el desenlace no puede ser de otra forma. O sea, el desenlace de la película de Loach, con la cual por cierto ganó la Palma de Oro, ya lo habías dicho, el premio más importante. Le hubiera dado el año siguiente también por otra cosa. Sí, bueno, sí. De eso que ganara su tío Michel. Sí, perdón. Y pues la película es justamente congruente con eso, ¿no? O sea, es un movimiento fundamental, importante, pero como todo movimiento tiene un largo proceso, dado que la opresión de los países colonizadores, con toda esta fuerza que tienen, pues no es sencilla de quitarse de encima. Por costumbres, por miles de cosas. Y bueno, pues la tragedia ronda las historias de estos O'Sullivan, se apellidaban los protagonistas. No es cierto, O'Sullivan, no, O'Donovan. Sí, era Damien y Teddy O'Donovan. Los hermanos, así es, los hermanos, ¿no? Los hermanos que ambos van a unirse al movimiento de liberación y a combatir a la corona británica. Exacto. ¿No? Entonces, aparte es un cierre espectacular de película. Sí, bueno, es una construcción dramática impecable. Redondita, porque justo en el clímax llega, pues no sé si a todos, eso ya es de cada quien, pero el efecto catártico. Sí, claro. ¿No? Es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, es, como bien decías, coherente y contundente consigo misma. Definitivamente tienen a los 3-4 especadores que tienen Cinestética, los invitamos a que 9, hoy tenemos 9. Hoy tenemos 9, ¿no? Hoy tenemos 9, ya tenemos menos, ¿no? Ya ¿cuántos cortaron? De 12, como 4 cortaron. Pues, 8 ya. Nosotros mantuvimos a 8. Mira. No, el año 2018 sí me lanzo. Hay que meterle más dinero a esto o sea, no a la radio, sino a los escuchas. Ok. Son pagados. Okay. La radio, estaría bueno. No, la radio está bien, ¿no? A los escuchas para que tengamos más apoyo, para que decirle al Rasta que le sí, porque los de Viajero y los son de Viajero, El Sabor del Son, eso sí pagan más dinero para que los escuchen, ¿no? Bueno, la de ¿cómo se llama la otra es de Viajero la que más hoy se escucha de los de pues Mayo, bueno, ¿no? Dependiendo en la hora, ¿no? De hecho, el horario que se está escuchando mucho es entre 1 de la tarde, 4 y 5 de la tarde. Es nuestros horarios. En horario estelar. O sea, ahorita estamos en horario estelar. El profesor Viveros y yo estamos con Joaquín López Dóriga. Pues casi. Y lo vamos a llevar ¿Qué orgullo siente usted al ser comparado con López Dóriga? Lo vamos a llevar al carajo. Bueno, retomamos. Entonces Loach hace esta película y Steve McQueen se hace Hunger un año después, en realidad. Y de alguna manera ahí el cine retrata la crueldad, la complejidad, la dureza. Lo interesante, un poco lo que decías, la postura, como la filma y como la realiza la película cinematográficamente hablando, está hecha en primera persona. O sea, la película no está filmada en esta sensación subjetiva que luego los videojuegos nos dan, pero prácticamente, sonoramente la película es lo que escucha nuestro personaje protagónico, que es Bobby Sands, ¿no? Sí. Que es el actor que ahí empezó a tomar mucho, ¿no? Ya había hecho un par de películas, pero ahí saltó a la fama con esa película, que es Michael Fassbender, que ahora ya lo conocemos, lo vemos en todos lados. En todos lados, pero ahí qué papelazo. Bueno, pues ahí fue cuando dijeron, Steve McQueen sí es un director único. Sí, y además que ha seguido haciendo cosas bastante interesantes. A mí me encantó Shame, y la última también no me gustó tanto.
yo no 12 años de esclavitud. Esa no está mal. No está mal, pero me parece una película Hollywood. muy tradicional para alguien que venía a hacer cosas total, o sea, no tiene nada que ver completamente, con Hunger. Tienes toda la razón, no tiene nada que ver con Hunger. Que Hunger era una película, reitero, brutal, o sea, los castigos están retratados de una manera impresionante y sí, es hablar del tema en primera persona. Sí, muy, y decías, ¿no? Esas secuencias de los castigos, ¿no? Muy brutales, ¿no? Sonoramente hablando, cuando entran los policías y empiezan a golpear ahí sí, sin el burlalo, sus macanas, eso genera una sinfonía, o sea, si le ponen atención, la película no tiene un soundtrack creado musicalmente hablando. En realidad, ese es el soundtrack, toda la claro. música se genera a partir de sonidos diegéticos, lo que ves en pantalla. Pero además... Y bueno, la secuencia del padre, que dura como 9 minutos, un plano ahí fijo, que es... Pero el proceso de descomposición y de muerte de estos hombres que se ponen en huelga, encabezados por Bobby Sands, pero son varios, no nada más es Bobby. Son como 4 o 5 más. Y este proceso de ir muriendo lentamente, ¿no? Y es lo que va ante la indiferencia, no, es que es la indiferencia absoluta, el desprecio por las vidas humanas de esta tipa que gobernó Inglaterra por tantos años, esta ultraconservadora. Y me acuerdo que el día que se murió el maestro Ken Loach, una nota preciosa, ¿no? Resumiendo un poco el asunto, es nada se puede solucionar así, pero hoy es un día un poco más hermoso, ¿no? Tenía una frase por ahí que era un poco más, disculpen mi vocabulario, pero decía, qué bueno que te moriste, hija de perra, si no también hubieras privatizado tu funeral. Exactamente. Que era una cartita y nada más la publicaron en The Guardian, pero nada. Precioso. Sí. Y vamos a dar una machincuepa, un salto extraño, una mezcla ruda, pero que tiene que ver, hablando... estamos hablando del cine, retratando lo social, y no podemos dejar de mencionar a este cineasta que no va a tocar el tema de la ERA, que va a tocar el tema de la ETA y también del Movimiento de Liberación Argelino, que es Gillo Pontecorvo, ¿no? Maestrazo el Gillo Pontecorvo. Que acabamos de escuchar incluso tema de la película de Argelia. Así es, una película extraordinaria, que digamos es una película previa a todas estas películas que se hacen sobre la ERA. Esto es de los 60, finales de los 60. 66. Con una maestría para filmar impresionante, una sensibilidad, ¿no? Lo que hace Pontecorvo es no trae actores reconocidos, agarra gente del pueblo y filma en el estilo, en la forma en la que se filma el documental, el cine directo. Sí, el cine directo, exacto. Sí, pero haciendo una ficción, ¿no? Y con esta idea de todos los movimientos inician de una manera, aunque fracasen, porque dejan plantada una semilla que después va a germinar. Sí, es un poco como la reflexión general de la película, que es otra película que les invitamos a ver. Estamos hablando de dos o tres películas que son maestras y que tendrían que ver, ¿no? Obligatoriamente. Y despuésito, tiempo después, en los 70s va a ser una película que se llama Operación Ogro. Puede ser en inicios de los 80s, ahorita sería cosa de revisar. Es una película que cuenta la operación de este grupo terrorista, el grupo terrorista vasco, la ETA. Esta operación gloriosa, hay que decirlo, en donde eliminan a Carrera Blanco. Carrera Blanco es ya marcadamente, de manera natural, el sucesor de Franco, claro. ¿no? Tiene todo el poder, es todavía peor que Franco. Sí, bueno, todavía peor. Y lo mandan a volar, literalmente. Tanto le dieron, o tan duro le dieron, que su automóvil salió volando y cayó en un patio del edificio de al lado, ¿no? Hasta allá cayó, pero con eso, con ese asunto, logran, digamos, que haya un proceso que despierta a la sociedad, que va a obligar después a los franquistas a entregar el poder, ¿no? No se trata de un cine que hace apología a la violencia, ni que hace apología a estos grupos que se han considerado terroristas desde el punto de vista del colonialismo, o desde el punto de vista del poder,
¿no? Obviamente el Aira o los etarras, digamos, vistos desde el poder, es decir, desde la corona española o la corona británica, pues son grupos terroristas, y es como nos los han vendido mediáticamente a nosotros. Como los gringos nos vendieron a muchos otros, ¿no? Exactamente. Es como el discurso del malo, pues, ¿no? Pero acá hay que generar un antagonista para que ellos sean protagonistas. El eje del mal. Pero el asunto es mucho más profundo. O sea, por supuesto que se cometieron errores. Claro. Por supuesto que a la hora de radicalizarse y tomar acciones armadas, se cometen injusticias o lo que quieran. Pero el asunto es más complejo, no es un asunto de buenos y malos. Sí, y parte de la idea de hacer este programa es justamente reflexionar en torno a un cine más inteligente que propone cosas que tienen que ver con la complejidad humana. ¿No? Y con esta lucha ideológica que se da a partir de donde estás parado, de tu circunstancia, y que te hace pertenecer a grupos armados o no armados, civiles, como tú quieras, que defienden una ideología contraria al poder, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, en ese sentido, este cine de ficción y mucho cine documental, del cual hablaremos después, han contribuido a que por lo menos haya cierta idea de la complejidad, de la importancia y de la magnitud de estos movimientos sociales, ¿no? Correcto. César, para cerrar. Pues nada, justo lo que se mencionaba, digo, creo que como bien dice Mario, es importantísimo ver este cine que al menos hemos mencionado hoy, ¿no? O sea, son herramientas básicas. En el caso de la ficción, como también bien comenta, creo que ya es momento de que hablemos del documental que ha retratado estos movimientos, al menos los 3 o 4 mencionados hasta lo que va de este programa. Es cine que no solo por hablar del tema es importante, es cine que en sí mismo, como una obra cinematográfica, es muy bueno. O sea, de todas las películas que hablamos ahorita, hasta la de Juego de Patriotas, es una buena película, ¿no? Esas son películas obligatorias y pues muchas gracias. Correcto, así llegamos a la parte... a darle las gracias a Ernesto, que hoy está operando para nosotros. Y que vino con su camisa. Se notó la diferencia, la camisa de Pumas, más respetable, serio el asunto. El defecto de los compañeros no tiene... Bueno, es un buen programa de despedida para Lalo, ¿no? Exactamente, Lalo, que estés muy muchas bien. Gracias. Ahora que te vas a participar en el gobierno de Cuernavaca con el señor Cuauhtémoc Blanco, pues que te vaya muy bien, Lalo, de verdad. Enhorabuena, que haya suerte. Ahora que te nombran procurador de justicia. Muy bien, así llegamos a la parte final de Cinestética. Buenas tardes, continúen en la programación de Radio UACM. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Cinestética. You talking to me? Cinestética. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Cinestética.